con esto como para entrar en calor. El práctico tiene, me avisan si están viendo ahí mi pantalla. Sí, perfecto. Tiene 6 ejercicios. ¿Sí? Este es el tema fuerzas en el plano y equilibrio de una partícula. Si bien la teoría de estos temas la van a estar viendo seguramente hoy y el miércoles, son conceptos que ustedes seguramente en física ya han visto, pero que bueno, seguramente están ahí un poco tal vez olvidados. Los vamos a ir repasando y son ejercicios bastante intuitivos, por lo que si queda alguna duda en cuanto a lo teórico, seguramente en el transcurso de las clases que siguen lo van a ir entendiendo de mejor manera, pero vamos a ir entrando en calor a familiarizarnos con las unidades, el trabajo, bueno, de vuelta con la trigonometría y ese tipo de cosas que ya ustedes conocen. El problema número 1 nos pide resolver analítica y gráficamente los siguientes problemas. Todos los problemas, tanto del 1 hasta el 6, se deben resolver o se pueden resolver de ambas formas, tanto analíticamente como gráficamente. Yo tengo algunos ejercicios resueltos de una de las dos formas y otros con las dos formas u otros que los dejo para ustedes. Vamos a comenzar viendo hoy por lo menos los ejercicios 1 y 2. ¿Alguna duda con la descarga del TP? ¿Han podido acceder todos al TP? Sí, profe. Sí. Yo les comento, la verdad que por lo menos no tengo buenas experiencias con la facet virtual. Resulta a veces muy engorroso subir las cosas ahí, se traba muy seguido y si bien es un solo archivo, puede ser que se me pase, puede ser que tengamos algún desliz ahí en la facet virtual que la vamos a ir acomodando, pero siempre el canal de comunicación por ahí más importante o principal seguramente va a resultar siendo el WhatsApp. Pero irá quedando siempre a medida que lo vaya ordenando todo ahí en la facet virtual, lo que hace a la documentación formal, ¿no? Pero seguramente va a haber material complementario, algunos ejercicios que voy a ir subiendo o print de pantalla, diferentes cosas que yo considere importante compartir, siempre lo voy a hacer a través del WhatsApp. La verdad que es mucho más práctico y sencillo de manejar. Bueno, vamos al PowerPoint este. Antes que nada, repasar para entrar en calor, las 3 leyes fundamentales de la ley de Newton, ¿sí? Las leyes del movimiento de una partícula, que es en lo que está basado la mecánica, ¿no? La mecánica es esa ciencia que estudia las fuerzas y el movimiento de los cuerpos, y basado en estas 3 primeras en estas 3 leyes que ustedes ya han visto en física. La primera ley que nos dice que una partícula originalmente en reposo o que se mueve en línea recta con velocidad constante tiende a permanecer estando siempre que la partícula no se siempre que la partícula no se someta a una fuerza no balanceada, ¿no? Y es la figura 1,1A, que es el equilibrio, ¿no? O sea que toda partícula que se encuentra en equilibrio tendrá un balance de fuerzas, ¿sí? Al decir que está en equilibrio, quiere decir que no se mueve o bien que se mueve con velocidad constante, o sea que no hay aceleración. La segunda ley nos dice que una partícula sobre la cual actúa una fuerza no balanceada, F, experimenta una aceleración A, que tiene la misma dirección que la fuerza y una magnitud directamente proporcional a la fuerza. Tanto
la aceleración como la fuerza tienen la misma dirección. Si se aplica F a una fuerza de masa M, esta ley puede expresarse de manera matemática como la fuerza igual a la masa por aceleración. Esta segunda ley no la vamos a aplicar en esta parte de la asignatura, pero la vamos repasando porque sí la vamos a aplicar en la segunda parte de la asignatura. Y la tercera ley nos dice que la fuerza... Sí. Profe, disculpe que lo interrumpa, perdón. Justo una compañera me dijo que estaba esperando que la acepte. Sí, ya cuando pueda salgo y la acepto. Eso es lo que les comentaba la primera clase, que les doy 10 minutos de espera para que se puedan ir conectando todo, porque una vez que yo ingreso acá a compartir pantalla y pongo la presentación, ya no veo quiénes están pidiendo ingresar y tengo que salir de esta presentación, interrumpir la clase para poderlo aceptar. Así que ya cuando termine acá la teoría, antes de empezar a los ejercicios, paro y acepto a todos los que hayan entrado tarde. La tercera ley dice que las fuerzas mutuas de acción y reacción entre dos partículas son iguales, opuestas y colineares. Esta es básicamente la que conocemos como el principio de acción y reacción. Esta sí nos va a resultar muy importante para comprender varios principios y ejercicios que vamos a ir viendo durante los trabajos prácticos que desarrollemos. El famoso principio de acción y reacción. Otra cosa importante destacar es que ustedes hasta aquí en física han utilizado mucho el sistema internacional. Y no sé en sus carreras, desconozco si en otras materias, usan el sistema técnico. No sé si me pueden comentar algo, si hay algunas materias, tanto de ingeniería química como de ingeniería eléctrica, que utilizan el sistema técnico como para comentarme si están o no familiarizados con estas unidades. La verdad tampoco sé si en física usan este sistema en conjunto con el internacional o ya prácticamente todos los ejercicios se plantean con sistemas de unidades del sistema internacional. Sí, en ingeniería química sí usamos esto. No, pero también usamos, a veces algunos ejercicios sí nos dan con otras unidades británicas o de este sistema. Bien, ¿en qué materias, por ejemplo? Termodinámica, por ejemplo. Bien, claro. Sí, en termo se usa mucho. ¿En cuál? En introducción a la ingeniería química y en balances de materia y energía. Bien. Bueno, las unidades de energía, digamos, del sistema técnico, que son la kilocaloría, derivado de la caloría, es muy utilizada. También, por supuesto, la atmósfera como unidad de presión que equivale a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Y creo que de ahí es donde nosotros nos tomamos mucho como sistema de unidades de fuerzas, ¿no? La verdad que uno en la industria, cuando maneja los pesos de todos los equipos y de los, digamos, de las estructuras y de las cargas que uno tiene que poner en evidencia, difícilmente use las unidades como Newton, la fuerza como Newton, y se habla prácticamente siempre de kilogramo fuerza, ¿sí? Que abreviamos como kilopound o kilopondio, ¿sí? Entonces van a ver mucho el kp, y algunos preguntan o no están familiarizados con esto, por eso quería recargarlo acá antes de empezar con los ejercicios. O esta abreviación de kgf como kilogramo fuerza, o bien el kilogramo con el vector arriba, con la flechita, ¿sí? Indicando que es 1 kilogramo fuerza, digamos, como unidad de medida del sistema técnico y no como kilogramo masa del sistema internacional. La unidad técnica de masa prácticamente no se utiliza, pero bueno, es lo que se utiliza para completar el sistema técnico. Y bueno, el resto de las unidades de longitud y tiempo sí coinciden, por supuesto, con el sistema internacional. Pero recalcar tanto la unidad de fuerza
como la unidad de trabajo y energía, que nosotros aquí lo vamos a utilizar como unidad del momento, ¿sí? El momento de una fuerza que vamos a aplicar en muchos ejercicios, tanto como momento flector o como momento torsor, medido en kilogramos fuerza por metro. ¿Sí? También vamos a ver ejercicios en newton, en kilonewton o en newton por metro. Vamos a ir variando de sistemas de unidades. También, como bien ahí mencionaban ustedes, que algunas asignaturas mezclan también ejercicios con el sistema inglés, es común encontrar en los problemas de la mecánica, problemas en sistema inglés, tanto, digamos, lo que sería la fuerza en libras, como la unidad de medida de una pulgada o de un pie, que son las que, digamos, dan dimensiones a la mayoría de las aplicaciones mecánicas, ¿no? No se utiliza tanto la yarda o la milla, que son unidades más de la ingeniería civil, la topografía o la medición de terrenos, ¿no? Nosotros aquí sí muy familiarizado con lo que es la pulgada, el pie, ¿sí? Un pie que equivale a 12 pulgadas, la libra como unidad de fuerza, ¿sí? Y bueno, volumen, pueden llegar a ver algo en la parte de mecánica de los fluidos con el ingeniero Frías cuando lo vean en la última parte. El galón como unidad de volumen. Sí, también como unidad de presión o como unidad de esfuerzo podemos llegar a utilizar, y que se utiliza muchísimo en la industria, la libra por pulgada cuadrada, o como se abrevia normalmente PSI. No sé si conocen esa unidad, si ya la han utilizado, que es Pound Square Inches, o sea, libra por pulgada cuadrada, traducido al español, ¿sí? Que por ejemplo, una atmósfera o un bar equivalen a 14,7 PSI, o libra por pulgada cuadrada. Muy utilizado para medir presiones, sobre todo de gases, fundamentalmente. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se comprende eso? Sí, sí. Sí, se Muy comprende. bien. Perfecto. Bueno, vamos a aplicar en estos ejercicios la primera ley de Newton como equilibrio de una fuerza, o equilibrio de fuerzas, perdón, el equilibrio de una partícula, aplicando sumatorias de fuerza igual a cero. O sea, esa es la condición para que exista equilibrio de una partícula, que la suma de todas las fuerzas aplicadas en ese punto o en esa partícula sean iguales a cero. Entonces, nosotros en estos ejercicios vamos a poner en práctica esta condición. Les reitero, no me voy a detener en explicar teóricamente esto porque es lo que va a hacer el ingeniero Frías en su clase. Sí, ver aquí cómo se traza lo que vamos a denominar, recuerden este nombre, diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es ese diagrama que a nosotros nos permite poner en evidencia las acciones y reacciones, o sea, las fuerzas que intervienen en un ejercicio de este tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver una carretilla o un carro un transbordador que está siendo levantado por una grúa. Ahí podemos ver la foto de la pluma de una grúa que, a través de un cable que sostiene la estructura de la pluma de la grúa, está eslingado a un peso, ¿sí? A un elemento que tiene un peso W. Entonces, esa foto, eso que yo estoy viendo, lo esquematizo o pongo las fuerzas en evidencia que están actuando sobre ese cuerpo a través de lo que conocemos como diagrama de cuerpo libre, o abreviado como DCL, ¿no? Cuando veamos la abreviación DCL, es el diagrama de cuerpo libre. Este es un extracto del libro ese que yo les compartí también en el link para que lo puedan leer como material de consulta, es el Hibeler, ¿sí? Luego también, si quieren, les paso
el link para que lo descarguen completo, está para buscarlo en internet si así desean, pero yo lo tengo descargado y se los puedo pasar. No les quiero pasar el libro completo porque prefiero ya pasarle los capítulos que vale la pena leer. Vale la pena leer todo, por supuesto, pero por el tiempo que disponen y del que disponemos en el cursado de esta materia, a veces prefiero encapsularlos en que lean lo más importante y por eso les envío los capítulos que tienen relevancia para los temas que vamos tratando. Este sería el esquema, muy sencillo, por supuesto, poner la acción de la tensión que tiene el cable, la fuerza con la que está siendo tensionado, en este caso traccionado, ¿sí? El cable, por el efecto del peso que tiene ese cuerpo. O sea, ¿cuál va a ser la tracción con la que va a quedar ese cable traccionado? Bueno, el mismo módulo con la misma dirección, pero de sentido contrario que la fuerza que ejerce el peso del elemento. Aquí un pequeño paso a paso que se puede seguir para poder hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Primero, trace un perfil delineado, o sea, hacer un esquemita del cuerpo. Imagine que la partícula está aislada o liberada de su entorno al trazar su perfil delineado, como hacer de cuenta que está en el espacio, libre de toda fuerza. Y luego sí, indicar sobre ese bosquejo todas las fuerzas que actúan sobre esta partícula, ¿sí? Primero vamos a hablar de una partícula, o sea, imagínense como de un cuerpo chiquito, para que después vayamos viendo cuerpos más grandes o cuerpos ensamblados con diferentes piezas. Estas fuerzas pueden ser activas, que tienden a poner la partícula en movimiento, o fuerzas reactivas, que son el resultado de las restricciones o soportes que tienden a evitar el movimiento. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. ¿Cuáles son acciones activas o cuáles son esas restricciones que tienden a evitar que la partícula o el cuerpo se ponga en movimiento o quiera desplazarse? De esa manera logramos que el cuerpo quede en reposo. Y bueno, finalmente identifique cada una de las fuerzas. Las fuerzas que son conocidas deben ser marcadas con sus propias magnitudes y direcciones. Importante poner eso en evidencia. Bien la dirección, bien el sentido y una letra que le identifique para todo el ejercicio de la misma manera. Acá podemos ver otro ejemplo, de nuevo otra pluma de grúa, el brazo telescópico de una grúa, que a través de unas roldanas y unos cables, ¿sí?, sostienen lo que se conoce como una percha, que es este dispositivo que es como una viga, ¿no? En realidad no es una viga porque no está sometida a la flexión, sino un elemento que queda como comprimido, evitando que estas dos líneas se junten, ¿no? Se vayan a juntar y terminen dañando acá la bobina. Entonces, este elemento BC, que aquí lo denominamos B larga C, o sea, elemento BC, lo que hace es evitar que estas dos líneas se junten, ¿sí?, y podamos tener dos líneas en paralelo para alzar esta bobina de cable o de manguera. No se ve bien ahí, pareciera ser una bobina de cable que está levantando la grúa. Entonces, esta pieza BC es la que conocemos como percha, en conjunto con estas dos eslingas, con estos dos cables que tienen ojales para poder ser sujetados a su vez entre el gancho de la grúa y los ojales que tiene en la pieza BC. Entonces forman ese triángulo ABC. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre en la argolla, esa que se ve ahí sujetada por el gancho de la grúa, que es esta que está acá dibujada o esquematizada a la derecha, se hace un diagrama de cuerpo libre de ese punto en equilibrio, que sería el punto A, y ahí se ponen en evidencia las fuerzas de tensión que tienen los cables, que le llamamos TB, tensión B, que va hacia el punto B, o tensión en C, que va hacia el punto C, y ambas que parten del punto A, ¿sí? Y la fuerza W
¿sí? Que va a ser la tensión que va a tener el cable que sostiene el gancho, que a su vez es el peso de la bobina, porque todo esto va a quedar, digamos, trabajando. El peso que yo tengo acá en la bobina es la fuerza con la que se tracciona el cable de la grúa, por el mismo principio de acción y reacción. Entonces, acá una breve explicación. El carrete o carretel, como le llamamos nosotros, tiene un peso W y está suspendido del pescante, de la grúa o percha, pescante o percha. Si queremos obtener las fuerzas de los cables AB y AC, podemos considerar el diagrama de cuerpo libre del anillo A. Aquí los cables AD ejercen una fuerza resultante W sobre el anillo, o sea, los cables que están en AD, sujetados desde la polea D hasta el ojal A, ejercen una fuerza W sobre el anillo, y la condición de equilibrio, para que ese punto esté en equilibrio, es que se equiparen la acción W con dos fuerzas que tienen la dirección de los cables que vemos aquí hacia B y hacia C. Bien. Analíticamente, ¿cómo se trabaja con la descomposición de fuerzas? Los vectores, vamos a trabajar con vectores, ¿sí? Descomponiendo en ejes cartesianos y X e Y. Entonces, una fuerza F la voy a descomponer sobre el eje de las ordenadas como FI y sobre el eje de las X como FX. Cuando tengamos un conjunto de fuerzas, ¿sí? Partiendo desde un punto, una partícula, vamos a trazar sobre esa partícula los ejes de referencia y vamos a poder descomponer las fuerzas actuantes sobre ese punto en sus diferentes componentes sobre los ejes cartesianos. Esto nos va a permitir a nosotros componer esas fuerzas en una resultante. Es decir, que si planteamos el equilibrio de fuerzas, podemos decir que se obtiene lo que está escrito aquí a la izquierda. O sea que las fuerzas resultantes en la dirección X es la sumatoria de fuerzas sobre X, es igual, para que esto esté en equilibrio, y también la condición de que la sumatoria de las fuerzas en Y sea igual a la fuerza resultante en Y. Es decir, que este conjunto de fuerzas equivale, por eso tiene acá el signo igual, a poderlo reemplazar por una fuerza resultante, que ya veremos que a veces no conocemos su dirección y es lo que queremos conocer, que además tiene sus dos componentes sobre los ejes X y sobre el eje Y. Y de la manera analítica vamos a poder conocer su módulo aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Ya que es un triángulo rectángulo, y el ángulo que forma con el eje, en este caso de las X, bueno, ahí no lo ha marcado el libro, pero es el ángulo θ, ¿sí? Como el arco tangente de la fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. Este es el resumen teórico de lo que vamos a aplicar ahora en los primeros ejercicios. Lo voy a saltear ahora porque esto lo vamos a aplicar en los ejercicios siguientes, desde el 3 en adelante, que vamos a ver ya el miércoles. Hoy quiero que veamos tanto el problema 1 como el problema 2. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. ¿Se ha entendido? Sí, profe. ¿Se ha entendido más o menos? Sí, profe. ¿Son temas que les resultan conocidos? ¿Cómo están con estos temas? Con toda honestidad, ¿les parece? Sí, eso me acuerdo clarito de física, ¿lo manejamos o son temas a los que no están por ahí acostumbrados? Los de química, por lo menos hace mucho, no lo vemos, profe, pero sí está entendible. Bien. Bien, eléctrica únicamente lo vimos en física.
también, solo en física. Bueno, por eso vamos a ir despacio y cuando no entiendan algo, por favor, me paran. Vamos a dar ingreso. Y entonces, bueno, comenzamos con el primer problema, con el problema número 1 del trabajo práctico. Fíjense que es una argolla, ¿sí?, que está atornillada o sujeta a una madera. Ahí está hecho una esquemita de un trozo de madera, como si fuese un elemento estructural, ¿sí?, que a su vez tiene roscada esa argolla metálica, y de esa argolla metálica se encuentran sujetos 3 cables o 3 cuerdas, aparentemente son cables, cada uno traccionado con una fuerza diferente, de módulo diferente, una F1, la primera empezando acá desde la derecha, que para poderle dar una posición, ¿sí?, alrededor de esta argolla hemos trazado los ejes Y y el eje X, ya el problemita viene así delineado. Tenemos, siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj, la fuerza F2, de la cual tenemos conocimiento del ángulo respecto del eje Y a 60 grados, y luego la fuerza F3, que tiene un ángulo de 75 grados con respecto también al eje Y, y ya medido en este sentido contrario a las agujas del reloj. El problema nos da los datos de las 3 fuerzas en kilonewton, ¿sí?, lo cual nos daría una escala muy similar al kilogramo. O sea, 12 kilonewton para F1, 10 kilonewton para F2, 8 kilonewton para F3. Ustedes después, si quieren seguir practicando, pueden reemplazar esto por otros datos y podrán hacer diferentes ejercicios. ¿Qué es lo que nos pide el apartado A? Determine las componentes de cada una de las fuerzas de la figura. Y luego, en el apartado B, nos pide determinar la magnitud y dirección medido en sentido antihorario, ¿sí?, medido en sentido antihorario, la dirección medido en sentido antihorario, desde el eje X positivo de las siguientes resultantes. R1 como F1 más F3 en el apartado I. En el apartado 2I, R2 sumar F1 más F2. Y luego en el apartado 3I, una resultante total sumando F1, F2 y F3. Bien, vamos a ver cómo es el trabajo que tenemos que hacer aquí. Ahí volvemos a hacer un esquema, ¿sí? Esto lo tendríamos que dibujar en la hoja. Si quieren ir siguiéndolo en una hoja con papel y lápiz, sería conveniente que lo vayan siguiendo o que lo traten de seguir. Ahí tienen definido de nuevo los ejes Y y X sobre el centro de la argolla. Vamos a establecer, por supuesto, que los ejes, que las direcciones normalmente conocidas como positivas, tanto para Y para X, para que no nos confundamos con el sentido de las fuerzas, cuáles van hacia el sentido positivo y cuáles van hacia el sentido negativo. Y vamos a ver el apartado A. La fuerza F1 es el vector que tiene esa dirección y sentido, y vamos a descomponer esta fuerza sobre los ejes X y sobre el eje Y, y vamos a determinar o llamarle a sus componentes F1X y F1Y, ¿sí? Y vamos a calcular. Con la trigonometría podemos expresar que F1X es F1 por el coseno del ángulo que forma respecto del eje X, que es el ángulo de 45 grados. Como F1 era, ¿se acuerdan?, 12 kilonewton, lo teníamos acá,
¿Mm? 12 kilonewton, reemplazamos y tenemos como resultado, como el seno y el coseno de 45 dan el mismo valor, por supuesto tenemos la misma componente, el mismo módulo, ¿sí? Tanto de F1X como de F1Y. Y eso, por supuesto, en el gráfico lo vemos representado claramente. Para F2 hacemos algo similar, la descomponemos, ¿sí? Esto todo para hacerlo analíticamente, en F2X, en F2Y, ¿sí? Y calculamos ambas componentes. F2X va a ser F2 por el coseno, fíjense, de 60 en este caso, para poder determinar F2X, calculamos con el coseno, ¿sí? Como el, a ver, perdón, acá veo que hay algo que me parece que no está bien. Claro, profe, en ese caso no se tomaría el coseno de 40, no, de 30. Sí, pero no sé si está bien el resultado o es un error de... Claro, sería el coseno y el seno de 30. Bien, ya lo corregí. Entonces, aquí vamos a corregir. F2X va a ser el seno. Y F2Y el coseno. Ahí estaremos. Como F2X, el seno de 60 grados, nos daría un módulo, le ponemos al revés en kilonewton nos daría esos resultados, 8,67 kilonewton, y el coseno de 60, que es 0,5, nos daría 5 kilonewton para F2Y, en el sentido positivo. Profe, Sí, también podríamos hacer, por ejemplo, para sacar el ángulo, digamos, o sea, hacemos los 90 grados más los 60 y ahí calculamos, por ejemplo, para el componente X, calculamos F2 por coseno de 150 grados. Me da el mismo valor, digamos. sí. A ver, acá lo importante es que tengan claro para, digamos, cuál es la dirección y el sentido de cada una de las componentes. O sea, acá lo importante en la sistemática de estos ejercicios es no quedarse solo con lo analítico. Aquí nosotros tenemos que llegar a comprender cómo es en la aplicación de estos ejercicios la dirección y evaluar el resultado en cada uno de los problemas que tenemos. Y para eso necesitamos mucho de la parte gráfica. Entonces, si está claro cuál es la dirección, sentido de cada una de las fuerzas, no hay problema que analíticamente tenga diferentes caminos de resolución. Lo que no quiero es que se queden con la parte analítica y me digan el resultado está bien, pero ustedes no tengan ni la más mínima idea de cuál es la dirección y sentido exacto de la fuerza. Bueno, para Bien, F3 profe. hacemos el mismo procedimiento, la descomponemos en el eje de las X como F3X y en el F de la Y como
F3i. Y aquí, veamos si no me confundí, sería F3x, está bien, el seno de 75, ¿sí? Como menos 7,73. Van verificando ustedes si está bien esos resultados. Y F3i como F3 por el coseno de 75, que a mí me da menos 2,07. ¿Sí? Yo aquí le pongo los signos porque me permite orientarme el sentido que tiene la fuerza, o cada una de las componentes de esa fuerza. ¿Estamos hasta ahí? En la descomposición de fuerzas. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno. El apartado, o sea, hasta ahí terminaríamos el apartado A, que es descomponer las tres fuerzas que tenía, digamos que tiene la argolla tirando de sí. Luego el apartado B1, o sea, el apartado I, perdón, del B, nos pide componer F1 con F3 vectorialmente. ¿Cómo hago la suma vectorial de F1 más F3? Bueno, si lo haríamos gráficamente, yo tendría que utilizar el teorema del paralelogramo, que es ese que le digo se va a ver ahora en la teoría, que nos permite a nosotros sumar vectorialmente, en este caso, F3, que tiene esta dirección, con F1, que tiene esta dirección. Trazo una paralela a F3 sobre el extremo donde termina F1, ¿sí? Y trazo una paralela, que es esta, va de nuevo. Ahí trazo la paralela a F1 y luego trazo una paralela a F3. ¿Se ve? Por supuesto, como esto no está dibujado a escala, nosotros no tenemos la certeza, y de hecho ya se van a dar cuenta que esta no es la dirección de R1. O sea, dependiendo de las magnitudes, si bien los ángulos están muy, digamos, aproximados a lo que realmente es, esto aparenta ser un ángulo de 75, esto de 60 y esto 45, no hemos puesto en escala los módulos que corresponden a F3 y a F1. Si ustedes se percatan, ¿cuánto es el módulo de F1? 12. ¿Y F3? 8. 8. Entonces, si lo pusiésemos en escala y haríamos esta misma forma de componer las fuerzas, la dirección de R1 va a cambiar. Eso lo podemos practicar después que terminemos esta primera parte. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, que R1 también va a tener esa resultante que yo estoy buscando, también va a tener dos componentes, o sea que también va a ser la suma de sus componentes, una que esté en la dirección X y otra que esté en la dirección Y. ¿Y cómo determino esas componentes de la resultante R1? Bueno, aplicando el equilibrio, ¿sí?, del que hablamos en teoría, que sería el equilibrio en este punto, tanto haciendo la sumatoria de fuerzas en X y haciendo la sumatoria de fuerzas en Y, en el caso en el que existiese, o sea, en el que yo busque reemplazar la fuerza F1 y F3 por una resultante, ¿sí? Entonces, R1X va a ser la suma vectorial, por eso siempre le pongo acá arriba el símbolo del vector, la suma vectorial de F1X más F3X, y si hacemos la sumatoria en Y, será la componente R1Y, la suma vectorial de F1Y y F3Y. Si hacemos eso, verifiquemos, sería 8,48, ¿sí?, menos 7,73, me da 0,75
la suma vectorial para R1X. Y F1i más F3i sería 8,48, ¿sí? Menos 2,07 me da 6,41. ¿Qué es importante aquí? ¿Qué ven, qué aprecian en los resultados que yo pongo? ¿Cómo los escribo? ¿Cómo los...? Son positivos. Sí, no todos. No, en este caso sí nos da positivo. Pero fíjense en qué uso. ¿Cuántas cifras significativas estoy usando? 2 cifras significativas. Bueno, es muy importante que mantengan eso en todos los resultados. Y fíjense en que aunque yo esté, no es lo mismo decir acá 5 que 5,00. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Recuerdan eso? ¿Qué pasa si yo expreso 5 kilonewton? Depende de la exactitud con la que se está midiendo. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa si yo, a ver, ¿cómo les puedo decir? Como que está incluido la incertidumbre en el uso de la cantidad de cifras significativas que se nombra. ¿Eso? Exactamente, exactamente. Para decirlo de otra manera, por ahí es difícil verlo con fuerzas, pero porque cuesta... A ver, ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, digamos, 5 kilonewton deja la incertidumbre precisamente de que si es 5,05, 5,07, o sea, es realmente 5, como decimos popularmente, clavado, es 5 justo, es 5 o hay una incertidumbre, como bien su nombre lo indica en la física de la metrología, librada a que yo no sé qué hay más allá de la coma, o sea, no sé en Newton, por ejemplo, porque ¿a cuánto equivalen 5 kilonewton? En Newton, si yo los transformo en Newton. 5.000 Newton. 5.000 Newton. Entonces, fíjense en que si yo transformase todo esto en Newton, ¿sí? Lo tendría que poner un 0 a todo acá, y ahí tomaría otro color. Fíjense en que si yo tuviese 5.070 Newton, ustedes redondearían esto, o sea, cuando hagan la transformación a kilonewton, directamente perderían esos 70 newton y dejarían esto como 5 kilonewton. Normalmente no lo hacen. Dejarían esto expresado como 5,07. Entonces, para que los resultados tengan coherencia y no pierdan esa incertidumbre, usen siempre la misma cantidad de cifras significativas para todos los resultados. ¿Ok? No pongan acá, por ejemplo, unos lo redondean y el otro no. Veo que muchos pueden poner acá 8,5, 8,5, y acá 8,7, y acá 5. Pero acá cuando les da 7,73, como no saben cómo redondear el 73, dejan el 7,73. Entonces vamos a ver ejercicios en donde hay resultados con 3 diferentes cantidades de cifras significativas en los resultados. Entonces, nos ponemos de acuerdo. Yo sugiero siempre utilizar 2. Sobre todo si estamos, por ejemplo, si estuviésemos trabajando en Newton, ¿sí? A veces es mejor directamente redondear. Entonces eso ya dependiendo de los datos que tengamos de los problemas y de los resultados, vamos a ir aprendiendo a manejar la cantidad de cifras significativas que conviene para cada unidad, ¿sí? Para cada tipo de ejercicio.
Bien, entonces, conocidas las dos el módulo de las dos componentes de esa resultante que estoy buscando, lo que hago es, a través de Pitágoras, del teorema de Pitágoras, calcular la resultante, el módulo de esa resultante que va a ser, ¿sí? Fíjense en ustedes que aquí vuelvo a pedirles que razonen el resultado. ¿Se imaginan un triángulo con un lado, el lado I, 6,41 kilonewton? ¿Sí? Pueden armar en la cabeza una escala que diga que son 6,41 centímetros. ¿Se imaginan? Es más, si quieren lo pueden hacer en una hoja y escribir ahí. Y se imaginan el otro lado, el lado de las X, el lado horizontal, en 0,75. ¿En cuánto se modificaría el módulo de esta Y, que es el lado más importante, el lado de mayor módulo, por esta componente 0,75? Muy poco. Y es por eso que el resultado de la componente es muy cercano al valor que tiene la componente de mayor magnitud. ¿Sí? Eso lo pueden ver tranquilamente imaginándose o haciendo el bosquejo del triángulo. Digo esto porque uno cuando hace los ejercicios tiene la mala costumbre de no razonar si el resultado es correcto. Hay veces que en un simple Pitágoras aprieto la raíz cúbica, por ejemplo, en la calculadora, en lugar de apretar la raíz cuadrada, y este resultado me da, por ejemplo, 5,45. ¿Me entienden? O 3,45. Y lo pasan. Eso es lo que me da la calculadora. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Por favor, si no me entienden, paramos acá y vuelvo a explicar. Vuelvo a preguntar. ¿Se entiende, profe? Sí, sí se entiende. Razonemos, entonces escriban ahí grande, razonar los resultados. Yo tengo una componente de 6,41 y tengo una componente de 0,75, me la imagino. Si la 6,41 es la Y, bueno, me la imagino en el eje de la Y de esta magnitud, y la otra bastante menos, 0,75, no hace falta ni siquiera que lo haga a escala, y cuando yo la componga, me tiene que dar un valor, ¿sí?, muy similar al de F1I, ¿sí?, R1I, perdón. Entonces esta R1, ¿sí?, es lógico que sea un valor, un resultado muy similar al que tiene R1I. Me da, insisto, un 3,45, me da un 5,43. Tengo que dudar de lo que hice en la calculadora, de lo que calculé, volver a revisar. Entonces, esa resultante R1 tiene una componente tanto en la dirección Y como en la dirección X, y lo que busco ahora, lo que me falta conocer, es el ángulo. Entonces, el ángulo medido, creo que aquí tengo un error, lo vemos y después lo reviso. Me acabo de dar cuenta que al leer el enunciado me olvidé de que decía medido en un sentido, ya lo revisamos. El ángulo θ, en este caso, ¿cómo sería el ángulo θ? Medido para la resultante 1 hasta el eje X, pero ¿en qué dirección? ¿En qué sentido? Sentido antihorario. Bien. Eso es lo que no me acuerdo del enunciado. Ya Desde el eje positivo, creo que decía. Entonces está bien. Entonces lo he planteado bien. Bien. Entonces la tangente del ángulo θ1 va a ser, si lo vemos acá, cateto opuesto, que es R1I, sobre cateto adyacente, que es R1X,
Y para conocer el ángulo θ1 hago el arco tangente y eso me va a dar el ángulo de 83,32. Y de nuevo razono. Y para eso, fíjense en que voy a hacer algo y a modificar acá un poco. ¿Se acuerdan que decíamos que cuánto era el módulo de F1? 12, ¿no? Kilonewton. Sí. Bueno, si esto es 12, ¿sí? Acá la mitad será 6. ¿Ok? Y 8 andará por ahí. Entonces, esta será el módulo, más o menos, de la fuerza en 8, que yo la voy a tener que mover ahí, y ahí sí componer, si haría la componente de esas dos fuerzas. Fíjense en que R1 en realidad, con los módulos en escala, R1 estaría más o menos por ahí, ¿ven? Y ahí es razonable decir que el ángulo que nos va a dar es 83 grados, ¿ven? 7 grados respecto de los 90 grados medidos sobre el eje X positivo. Entonces, para resolverlo gráficamente es muy sencillo, ¿sí? Ahora después vamos a ver otros ejercicios resueltos gráficamente, pero es determinar una escala, por ejemplo, la escala, yo lo puedo dibujar acá. Si yo trazo el eje X, trazo el eje Y y pongo en escala las dos fuerzas. Entonces, ¿qué hago? Busco una escala que diga 1 kilonewton, por ejemplo, sobre centímetro. O sea, 1 kilonewton representado en 1 centímetro. Entonces, con el ángulo de 45, tengo que buscar un transportador. Busquen ahí, deben tener un semicírculo ustedes, para trazar ángulos de 45, de 60, de 75. ¿Sí? También, por ejemplo, si les gusta usar el AutoCAD o quieren practicar con AutoCAD, es muy sencillo hacerlo. Si quieren, después lo podemos practicar, así de paso van familiarizándose con ese programita que lo van a tener que usar para hacer algún dibujito después en el proyecto, o trazar un ángulo 45 con un módulo de, si digo que esta fuerza F1 tiene 12 kilonewton y digo que 1 kilonewton es 1 centímetro, tendrá 12 centímetros. Si me parece mucho, porque 12 centímetros se me puede ir mucho de la escala, ¿qué pondré? 1 kilonewton cada 2 centímetros. Entonces la escala será 0,5 kilonewton por centímetro. Entonces estos serán, ¿cuántos? 6 centímetros. ¿Ok? De la misma manera, trazo con un ángulo de 75 grados medido de aquí, me dará la dirección de F3. Ahí quiero representar los 8 kilonewton, que en esta escala, ¿cuántos centímetros son? 4. Exacto. Entonces mido, si acá tenía 1, acá tenemos 3. Imagínense. Bueno. Que son los 6. Acá tendremos 1, 2, 3, 4. Entonces, ahí será la escala de F3. ¿Sí? Y ahí recién vamos a usar las paralelas, ¿no? Ahí es importante tener ese jueguito de dos escuadritas para poder mover una escuadra sobre la otra, o tener una regla y una escuadrita para poder trazar
las paralelas. Entonces lo que hacemos es trazar desde la punta de este vector una paralela. ¿Se acuerdan que este es el simbolito de paralelas? Así las dos rayitas. Y trazamos una paralela a la dirección de F3 por la punta de F1. Y ahí vamos a determinar, en la intersección de ambas, vamos a determinar la resultante, ¿sí? R1 en este caso. Medimos en centímetros, ¿sí? Cuánto tenemos acá, y nos tiene que dar ese resultado que tenemos acá, 6,45. ¿Sí? Mediremos cuántos centímetros tenemos que medir acá. ¿Cómo, profe? ¿Cuántos centímetros mediría en la escala que hemos utilizado R1? En 3,20. Exacto, 3,2 centímetros. Seguramente vamos a ver 32 milímetros o 3,2 centímetros. Y lo transformaríamos en 6,40, ¿sí? kilonewton. O sea, ahí perderíamos esa última cifra que el cálculo analítico nos lo da en forma más precisa, pero seguro que no tiene relevancia a la hora de nuestros resultados, ¿no? Y ahí con el transportador, con el semicírculo, mediré el ángulo de R1 que me tendría que dar 83 grados. Ahí seguramente nuestro resultado haciéndolo gráficamente, con la resolución gráfica, serían 6,4 kilonewton, 6,40 kilonewton y 83 grados. Analíticamente, ¿sí? Yo he obtenido con mayor cantidad de cifras significativas, o sea, con mayor precisión, ¿sí? Tanto el valor de magnitud de R1 como de el ángulo. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, queda entonces para que ustedes practiquen, que resuelvan, tienen para resolverlo gráficamente, como les acabo de explicar, pueden practicar con el apartado 2, tanto analítica como gráficamente, y tienen para practicar con el apartado 3, tanto analítica como gráficamente. O sea, les quedan 2 apartados más para practicar sobre este mismo ejercicio, y por más que sientan que lo entienden, practiquen, porque esto necesita de eso, porque se va a ir haciendo mucho más intensa la práctica. Vamos a llegar a manejar composición y descomposición de fuerzas digamos, en un nivel medio avanzado, y es importante que esto ya quede súper entendido, cómo compongo, descompongo direcciones, y que adquieran el procedimiento, porque ustedes entienden, lo ven y lo entienden porque es fácil, pero es importante que tengan la agilidad para resolverlo y hacer ese trazado gráfico que muchas veces les va a decir y dar la seguridad de que el resultado analítico es el correcto. Bueno, vamos entonces con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es muy similar, ¿sí? Solamente aquí está expresado Newton. Y es muy similar la primera parte, pero la segunda parte no es tan así, y van a tener que pensar un poquito más. El apartado A dice: determine la resultante del sistema de fuerzas de la figura, indique el ángulo que forma el ángulo que esta forma con el eje X positivo. O sea, cuando dice esta forma, ¿se refiere a quién? ¿La resultante? Exacto. O sea, determine la resultante, o sea, se refiere a la magnitud o módulo de la resultante, y
indique el ángulo que esta forma con el eje X positivo. Podría estar expresado por ejemplo, que nos diga, determine magnitud y dirección y sentido, magnitud, dirección y sentido, que son las tres componentes de una fuerza, ¿sí? Y su sentido medido con el eje X positivo, ¿no? O sea que esto puede estar expresado de distintas formas en los libros o en los enunciados que puedan llegar a encontrar. Nos dan como datos los ángulos que forman estas fuerzas. Fíjense en que esto es un soporte, ¿sí? Típico soporte cortado de chapa. Esto es chapa de acero que tiene un agujero, ¿sí? Y de ese agujero generalmente va un perno, que es obviamente cilíndrico, y sobre ese perno van puestos diferentes elementos estructurales o cables que tienen tensiones, o sea, tiran con fuerzas en esas direcciones y con esas magnitudes. Entonces las direcciones las conocemos gracias a los ángulos, alfa, beta y delta, ¿sí? Alfa 40 grados, beta 75 grados y alfa 30 grados para cada una de las fuerzas. Ese soporte está abulonado, ven ahí están las tuercas que forman parte de los bulones que lo sujetan a una estructura. Puede ser a un perfil o puede ser a una columna, a una viga que forma parte de una estructura metálica o la estructura de algún pórtico o estructura de mayor tamaño. Y luego el apartado B nos dice, manteniendo los ángulos alfa y delta para estas dos fuerzas, ¿sí? Usados como dato en el punto A, determine, en caso de ser posible, el ángulo beta para que la resultante de las tres fuerzas sea vertical. O sea que tengo que hacer el problema de alguna manera al revés. Plantear que hay una resultante de estas tres fuerzas colgada en la vertical, entonces debo determinar cuál es el ángulo beta de esta fuerza de 150 newton, qué ángulo debe formar respecto al eje X horizontal para que la resultante dé justo la dirección Y vertical. Vamos a ver entonces cómo es el A, así ustedes luego tengan el desafío de resolver el apartado B. ¿Se entendió el enunciado? Sí, ingeniero. Sí, profe. Bueno. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hacemos el dibujito en la hoja. No hace falta que ni siquiera repitan todo el dibujo de la estructura. Si lo quieren hacer, lo hacen, mejor, pero pueden hacer el circulito, los ejes, plantean la dirección de las fuerzas. Por supuesto, mejor si ponen los ángulos que corresponden. Vamos a resolverlo analíticamente primero. Direcciones, positiva, para Y y para X, para no olvidarme. Nombre a las cosas. La fuerza empiezo de un lado, en este caso yo empecé por la de la izquierda y voy en el sentido antihorario nombrándolas a cada una. F1 a la de 100 newtons. F2, bueno, no seguí ningún sentido, perdón. Así estaba en la resolución y la copié. F2 de 250 newtons le llamé a esta, y F3, perdón, la de 150 newtons, la llamé cada una con un nombre, con un número, y les puse un color diferente para no confundir. ¿Qué nos pide el apartado A? Componer las tres fuerzas, o sea, encontrar la resultante de las tres fuerzas. O sea que yo quiero reemplazar el efecto de estas tres fuerzas por el de una sola fuerza. Esa es la fuerza resultante.
la que reemplaza estas tres fuerzas, o mejor dicho, la que equilibra, o sea, la que hace que este punto esté en su punto de equilibrio, es decir, que el soporte está equilibrando la posición de cero movimiento de este punto gracias a una fuerza resultante de estas tres. Descompongo, entonces empiezo por la 1 en X, en Y, ¿sí? Y con el ángulo que me dan como dato, que dice que es 30 grados, calculo. Hago el mismo procedimiento que el anterior, revisemos que, a ver, no me haya confundido. Les doy unos segundos ahí para que ustedes revisen si está correcto, si les da los mismos resultados. Me avisan ustedes. Si lo Sí, me da controlan, igual. lo pasamos. Me da igual. Bien. Menos, yo les pongo el signo contrario por la dirección que tienen, que es contraria al signo, a la dirección positiva. Descompongo la fuerza F2, sigo el orden de la numeración que es citado, en F2X, en F2Y, el ángulo de 40 grados que me dice el enunciado que forma con el eje de las X, y nuevamente calculo. De nuevo, por favor, revisen la calculadora si está correcto, que no me haya equivocado. Me da igual, profe. Buenísimo. Y finalmente la F3 de 150 newtons la descompongo en F3Y, en F3X, con el ángulo de 75 grados, ¿ven? Ahí beta, 75 grados, y calculo con ese ángulo la F3X como el coseno y la F3Y como el seno de 75. Controlen. Me da lo mismo, profe. Bueno, como estamos con tiempito, nos quedan todavía 20 minutos de clase. Antes de yo seguir, quisiera que calculen ustedes las componentes de la resultante. A ver cuánto les da. Bien. Antes de yo mostrar cuánto me da a mí. ¿Se animan? Sí. Vamos, calculen Rx y Ri de la resultante de estas tres fuerzas. Cualquier duda, me preguntan.
Me avisa quien obtenga los primeros resultados. Bien. Me dan los mismos resultados, profe, que Rodrigo. A mí también, profe. A mí también, profe. A mí también, profe. Los dos positivos no entiendo acá. En X. No, el del eje X es positivo y en el Y negativo. Bien. Bien, hacemos entonces la composición de F1 más F2 más F3. ¿Cómo se dice esto? Esta es la suma. Vectorial. Perfecto. Hacemos la suma vectorial, ¿sí?, de R. O escrito de otra manera, ¿cómo escribiríamos esto, pero en términos de equilibrio? Queremos decir que hay equilibrio en este punto. Y sería la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y lo mismo para Y. Bien. O directamente decir la sumatoria de fuerzas igual a 0. O sea, todas las fuerzas, la sumatoria de todas las fuerzas en cualquier dirección en este punto igual a 0. ¿Sí? O sea, nosotros aquí estamos buscando una fuerza que sea la composición de esta más esta, la voy a marcar con de estas tres fuerzas, ¿no es cierto? La composición de esas tres fuerzas nos va a dar una componente que en realidad puede ser una componente, bueno, no necesariamente va a estar ahí, puede estar, y lo más probable es que esté más o menos en esta dirección, una componente R que equivale a estas tres y que las anula, o sea que es la fuerza resultante que hace que este punto se mantenga en equilibrio, o sea, esa sumatoria de fuerzas igual a 0 nos dice que R, ¿sí?, más F1 más F2 más F3 es igual a 0. ¿Sí? Entonces de ahí es que despejo R, pero dejo así todo en positivo porque después analíticamente voy a poner la dirección de cada una de las fuerzas, ¿sí? Pero es esa sumatoria, todo vectorial por supuesto, es esa sumatoria vectorial de fuerzas la que se plantea como equilibrio de la partícula o del cuerpo que está en cuestión aquí. Analíticamente, yo esto lo puedo resolver planteando el equilibrio en X y el equilibrio en Y, ¿sí?, para poder deshacerme de alguna manera de los ángulos y manejarme en los ejes coordenados. Entonces, bueno, ahí calculamos, como bien ustedes llegaron a esos resultados, y ahora ¿qué hacemos? ¿Alguien calculó R? ¿Cuál es el módulo y magnitud de R? Sí, profe. A mí ¿Cuánto me da? da 383,5. ¿Y qué te parece? ¿Coherente ese resultado? Sí, está bien. Por ejemplo, ¿qué sería un resultado no coherente? A ver, ¿quién me...? Por ejemplo, si R daría Menor a, claro, menor a menor a 300. 143 ni hablar. Pero daría 200, por ejemplo, 233.
parece que podría ser un resultado coherente. ¿Por qué no podría ser un resultado coherente? Porque la hipotenusa siempre es más grande que Que el lado mayor. ¿Y cuál es el lado mayor? Los 355. Entonces, la resultante, ¿qué podemos decir para tener coherencia? Que tiene que ser mayor a 355. Exacto. ¿Se entiende? Entonces, efectivamente, yo aquí la planteo, ¿ven? Pongo R, no estoy trabajando en escala, pero la pongo ¿hacia dónde? ¿En qué dirección pongo Rx? La dirección que tiene, que es la positiva, y pongo RI en la dirección negativa. Hago la composición de ambas para determinar R. Y más o menos, insisto, no estoy trabajando acá en escala, pero para que yo analíticamente me ubique, más o menos pongo por lo menos RI más grande que Rx, y de ahí planteo la obtención del módulo con Pitágoras, efectivamente del resultado, el mismo resultado que han obtenido ustedes, y ahora el ángulo. ¿Cuánto sería el ángulo θ que forma R con respecto al X positivo? Me da menos 67,99 grados, menos 68 grados. Bien. Sí, también. Sí, ahí el ángulo, ojo, no hemos definido un sentido positivo y un sentido, o sea, hemos definido ejes, las direcciones de los ejes como positivo y negativo, pero no hemos definido un sentido negativo y positivo, o sea que para la determinación del ángulo yo lo tendría que responder a como me lo pregunta el enunciado, pero no tendría signo, no sé si está claro. Sería trabajar con los valores absolutos de las componentes, ¿se entiende? Si no, yo tendría que haber marcado acá cuál es un sentido positivo y cuál es un sentido negativo. Entonces el ángulo sí, 67,99, o lo redondeamos directamente en 68 grados, que es lo que vamos a poder medir. Sí, o sea que R estará menos que los 75 grados, seguramente estará por ahí el valor que tendrá que tener. Es más, ya mismo la corrijo un poquito. Así esté acorde al resultado analítico. ¿Ok? Profe, entonces Sí. está mal si lo ponemos como, o sea, sentido negativo, o solamente porque nos indica cuánto es el ángulo, digamos, lo expresamos. Yo no, a ver, no les descontaría un punto ni nada, no es que esté mal, sino que no tiene sentido, en definitiva, poner negativo, porque yo pongo negativo indicando un ángulo, digamos, un sentido, el sentido horario, antihorario. Yo para eso tendría que haber definido cuál es el sentido positivo, si es el horario, y cuál es el sentido negativo, que es el antihorario. No sé si me explico. Es que en realidad, profe, si reemplazamos estrictamente como están ahí las ecuaciones, se reemplaza el vector RI, que ese es negativo, entonces por eso da el ángulo negativo. Si no, Exacto. pongo el módulo y ahí sí me daría positivo. Exacto, por eso acá deberían poner los valores absolutos. Es más, si me voy a la teoría, no recuerdo si aquí menciona utilizar directamente los valores absolutos. A ver, lo que les digo es que por ahí el ángulo, el signo los puede llegar a confundir, nada más. No digo que analíticamente esté mal, sino que ojo con el signo, siempre respeten como ustedes han tomado la tangente, ¿no? Como han
planteado, la obtención del ángulo es lo que les debe dar como resultado. Profesor, Sí. una consulta. El ángulo que nos está pidiendo es respecto al eje X positivo. Entonces, Sí. en ese caso sería el ángulo 360 menos el θ que hemos calculado, ¿no? Por eso, pero ¿O ¿en es? en qué sentido? O sea, el ángulo Claro, porque a mí... respecto al eje X positivo en el sentido antihorario. Ah, bien, si lo cuento del sentido antihorario, empezaría desde el eje X y da un giro 360 menos el θ. ¿O no? Acá me dice, indique el ángulo que esta, o sea, la resultante forma con el eje X positivo. Con No me el dice eje. en el sentido. Bien, bien, Sí. bien. Bien, profe, gracias. Para mí, esta es la respuesta correcta. El que vos decís sería ¿cómo le llamamos? El suplementario. Ni eso. ¿Cómo lo resolveríamos gráficamente? ¿Cómo se resuelve este ejercicio gráficamente? Les dejo planteado para que lo hagan ustedes en hoja y lápiz. Planteamos los dos ejes, por supuesto. Como vamos a trabajar todo, digamos, desde este punto para abajo, me conviene plantearlo acá arriba. Y voy en el orden de las fuerzas, ¿no? A 30 grados voy a marcar acá los 30 grados y hago una línea finita, ¿sí? Para trazar sobre esa la fuerza F1. Entonces, elijo una escala. ¿Qué escala elegirían acá? Por ejemplo. ¿Qué quisiese representar? Por ejemplo, si yo les digo 100 newton en un centímetro, ¿qué les parece? Medio chiquito. Puede Chiquito. ser, 50 newton por cada centímetro. sí. ¿Les parece bien? 50 newton por centímetro. Sí. ¿Cuánto mediría entonces esta? 2 centímetros. ¿No sería poco? Como para que me dé un resultado. Puede ser. Lo dejemos ahí entonces. Hagamos. Entonces, fijamos ahí, como ustedes han elegido. Vamos a hacer cuenta que esto es 1 centímetro, 2 centímetros. Entonces, serían 2 centímetros. Para F1. ¿Correcto? Sí, profe. Bien. ¿De ahí qué hago? Donde termina F1, empiezo a trazar F2. Presten atención. O sea, es como que aquí reseteo mi punto de partida. ¿Hacia dónde va F2? ...40 grados medidos desde el horizontal. ¿Cuánto vale en centímetros F2? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qué sé yo ahí. No estoy trabajando a escala, pero ustedes sí lo van a poder hacer. Ponemos F2 con
los 40 grados medidos desde la horizontal. Y desde donde termina F2, marco F3. Lo podrían hacer en otro orden también, ¿no? Pero bueno, sigamos el orden de la numeración que yo le he puesto. Entonces, desde esta horizontal marcaremos los 75 grados. Y sobre ella marquemos F3, que tiene 150 newton, que serán 3 centímetros. 1, 2, 3. Bueno, por ahí más o menos. Tendría que ser más que esto, me sería. Acá he marcado más grande los centímetros, parece. Bueno. ¿Y cómo obtenemos la resultante finalmente? Uniendo el punto de partida bueno, ahí con el punto lo vuelvo a hacer. Mido en centímetros. ¿Cuánto me dará aproximadamente en centímetros? ¿Unos 7? ¿Cuánto eran? 383. ¿Sí era? Sí, 7,666. 7,6 centímetros, 7,7 centímetros. ¿Sí? Los multiplico por la escala, que son 50 newton por centímetro. Simplifican los centímetros y así obtendré el valor de la resultante en newton, y ahí mido este ángulo que me tendrá que dar los 68 grados para tita o phi, como le quieran llamar, al ángulo. Entonces ese sería más o menos el método gráfico en alguno de los problemas para el miércoles. Ya les voy a mostrar cómo lo haríamos en AutoCAD, ¿les parece? Sí, profe, estaría bueno. Bueno, profe. Meta. ¿Ustedes han hecho diseño asistido? No la tienen en la currícula, ¿no? Tienen dibujo de sistema de representación nada más, ¿no? Claro. Ok. Bueno, estamos en horario. No sé si tienen alguna duda. Hasta acá. Sí, profe, lo intenté hacer al apartado B Sí. y me dio error. Lo que yo había planteado es que para no tener, digamos, una componente X. Es que me dice. No, perdón. Bien, ¿cómo sería el apartado B gráficamente? Mira, hacelo gráficamente para que tengas el resultado. Porque gráficamente es mucho más fácil. ¿Qué tendría que hacer para poderlo resolver gráficamente? Poner F1, porque me piden F3, ¿no es cierto? Me piden determinar el ángulo de F3, de la que aquí le hemos llamado F3, que es esta, ¿no? ¿Me recuerdan? ¿Me acuerdo bien? Sí, así es. Bien. Entonces, como yo les decía, podemos poner... bueno, que he borrado... No debería haber borrado F2. Bueno, esta era la dirección de F2. Ponemos F2. ¿Cuánto era? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sí. Ahí tenemos F2.
¿Y qué usamos aquí? Acá viene un artilugio importante, otro elemento de la geometría, aparte de la regla, las escuadritas, el semicírculo. ¿Qué está faltando? ¿Qué se usa? Regla, lápiz, hoja, semicírculo y... El compás. El compás. Entonces, ¿qué hacemos con el compás? Agarramos la fuerza acá arriba, si quieren, ponemos los 150 que tiene F3, que serían ¿cuántos centímetros? 3 centímetros. Entonces ponemos la punta del compás acá, la otra punta ahí, y tenemos un radio de 3 centímetros, ¿ok? Entonces venimos, lo apoyamos aquí al compás, en la punta donde termina F2, y buscamos, hacemos ese, bueno, salió fierito, pero ustedes me entenderán. Hacemos el circulito, así. Entonces estará más o menos por ahí, supongamos. Como yo quiero la resultante que corte en la vertical, acá me caerán el F3 con los 150 newton. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, ¿cuál es el ángulo? Este es el ángulo que tendrá que formar F3 con lo respecto al eje X positivo para que la resultante esté sobre el eje X, sobre el eje Y vertical. Les dejo el planteo analítico y cualquier cosa lo veremos en la consulta. Bueno, ahora sí, los dejo descansar porque se viene la clase con el ingeniero Frías más tarde. Bien, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, ya directamente cuando termine el trabajo práctico les mando esta presentación el día miércoles, ¿ah? Les mando completa ya. Perfecto. Nos vemos el miércoles a las 4. Chao, profe, gracias. Un saludo. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego.